Los grandes avances en la actividad laboral son resultado de conocimientos basados en experiencias personales. Las palabras del vicepresidente de Microsoft, John DeVan, se repiten por toda esa gran empresa. Si usted despide al que falló, está tirando a la basura el valor y el aprendizaje de la experiencia. Hoy las empresas se esfuerzan más por desarrollar y apalancar mejor sus recursos humanos. Si bien a estas gestiones se les denomina de diferentes maneras, más y más se les conoce bajo la rúbrica de capital intelectual. En esta nueva era de capital intelectual, tanto el obrero como el trabajador de confianza están siendo reemplazados rápidamente por un nuevo tipo de trabajador de cuello dorado, que posee el conocimiento estratégico de la organización. Por mucho tiempo se han evaluado las empresas por sus activos financieros y sus ventas, por sus bienes raíces y otros activos tangibles, pero las medidas financieras se vuelven inadecuadas a la hora de medir el valor de las organizaciones de hoy, especialmente en aquellas con pocos activos tangibles. ¿Qué precio asignar a la creatividad, normas de servicio, alianzas o sistemas de computación únicos? Los métodos de contabilidad tradicionales simplemente no registran el valor de dichas claves vitales, aunque intangibles para un crecimiento sostenido. El capital intelectual es por lo menos tan importante como el capital financiero para dar una imagen precisa del verdadero valor de una empresa y su capacidad para producir ganancias sostenibles. Pero debido a que tradicionalmente no se ha medido ni reportado contablemente el capital intelectual, los valores que representa han estado ocultos. Existe una serie de actividades para apalancar el capital intelectual de una organización, desde crear prácticas políticas y sistemas de recursos humanos para contratar y conservar a los mejores empleados hasta crear programas especiales para apoyar el aprendizaje, compartir conocimientos y crear métodos para medir y reportar el capital intelectual. La Sociedad Americana para el Control de Calidad ha creado el Índice Americano de Satisfacción del Cliente. Este es un buen ejemplo de un indicador económico del valor del capital del cliente. El capital humano representa el conocimiento, destrezas y la capacidad de los trabajadores en lo individual de ofrecer soluciones para sus clientes. El capital estructural consiste en todo lo que permanece cuando los empleados vuelven a sus hogares: bases de datos, archivos de clientes, software, manuales, marcas registradas, estructuras organizacionales, etc. Hagamos ahora una reflexión y aclaremos el sentido y la intención de la búsqueda de conocimiento. Este involucra tres términos claves: datos, información y conocimientos. Datos, formación de cifras, palabras, sonidos e imágenes no organizados. Información, datos dispuestos o procesados en patrones significativos. Conocimiento, información utilizada productivamente para poder actuar. Administrar conocimientos significa poder hacer 5 cosas con el conocimiento: generarlo, tener acceso a él, facilitarlo, utilizarlo y luego transferirlo. Hay 4 acciones claves a que requiere toda organización para administrar el conocimiento con una efectividad. Primero, acceder al conocimiento. Segundo, volverlo visible en la organización. Tercero, construir una infraestructura del conocimiento. Cuarto, desarrollar una cultura de conocimiento dentro de la organización. Para desarrollar una cultura del conocimiento se requiere, primero, administrar el desempeño con base en información veloz. En las Xerox decimos que es administrar con hechos. 2. Ayudar a la gente a entender el negocio a través de información. 3. Establecer confianza compartiendo la información. 4.
ver los errores como oportunidades de aprendizaje. 5. Hacer benchmarking de la competencia. 6. Crear modelos de expectativas de clientes. Hablaremos más sobre esto después. Y 7. Ayudar a que la gente se comporte como si fuera dueña de la empresa. Louis Platt, el presidente y director ejecutivo de la Hewlett-Packard, dice que las organizaciones que tendrán éxito en el siglo XXI serán las que hagan el mejor trabajo de capturar, almacenar y apalancar lo que sus empleados saben. Muchas organizaciones han ya iniciado proyectos importantes para asegurar que el conocimiento sea entendido y compartido en todos los niveles y áreas de trabajo. La British Petroleum utiliza seminarios regulares sobre conocimiento para los altos ejecutivos y ha lanzado 3 proyectos de administración de conocimiento global encabezado por un ejecutivo. AT&T ha establecido una red de expertos en conocimiento e iniciado proyectos para compartir información en toda la empresa. La Hewlett-Packard ha establecido una infraestructura de conocimiento para manejar 7 proyectos sobre conocimiento. Tanto Lotus como Xerox tienen una infraestructura de expertos en las materias de ingeniería, servicio y software, y estas listas se distribuyen internamente vía Internet. Otra estrategia de aprendizaje es la capacidad para apalancar el conocimiento mediante la colaboración. Un ejemplo es la asociación entre la Hewlett-Packard y la Canon, que tienen más del 70% del mercado mundial de las impresoras láser y ascienden a unos 20,000 millones. Canon inventó y fabrica motores que vierten tinta sobre la página. La Hewlett-Packard maneja software, microcontroladores, investigación de clientes y mercadotecnia. Esta alianza ha perdurado aun cuando Canon y Hewlett-Packard compiten agresivamente en el mercado de impresoras de agujas o jets de tinta de menor precio. Es ya hora de hacer una pausa. En el próximo segmento hablaremos sobre las estrategias y gestiones para responder mejor al cliente. ¿Tienen preguntas? Gracias, señor Finnegan. Empecemos ahora con la primera pregunta, la primera sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de dar cabida a la mayor cantidad de preguntas y les pedimos que por favor nos hagan una pregunta por llamada y que sean lo más breves posibles. Pueden llamar al estudio directamente a los números que aparecen en la televisión, en la pantalla, y les recordamos alejarse del monitor para evitar la interferencia. Nuestra primera llamada viene de la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú. Adelante, la ciudad del RIMAC. ¿Aló? Aló, buenos días. Buenos días, habla el ingeniero Salvador. La pregunta sería, ¿cuál es el lugar que el Empowerment tiene en este método de servicio al cliente? El empowerment es la clave y vamos a hablar un poco sobre este tema en el segundo módulo. Empowerment es importantísimo porque da a los empleados la autoridad, la facultad y la capacidad para responder a los clientes y a sus expectativas y necesidades cuando se les da servicio. Y con una fuerza laboral que tiene Empowerment, entonces nos damos cuenta a través de la calidad total que el empleado puede responder mejor y más eficientemente en su servicio al cliente, y lo puede hacer bien desde la primera vez. Es decir, que es principalmente algo así como la base, como el fundamento de nuestros principios para poder satisfacer al cliente. En el mundo de hoy tenemos que tener principios como una fuerza laboral que pueda responder al cliente.
y el empowerment lo ayuda. La siguiente llamada viene del Instituto Tecnológico de Cerro Azul, Veracruz. Adelante, México. Gracias. Bueno. ¿Aló? ¿Aló? Tecnológico de Cerro Azul. Yes. Si estoy en línea, la pregunta es esta. Señor Finnegan, usted habló de la desaparición de los dinosaurios, es decir, de las grandes corporaciones. Se supone entonces que éstas tendrán que seccionarse en pequeñas organizaciones para satisfacer los nuevos mercados o al cliente del futuro. Gracias. Excelente su pregunta. No creo que puedo decir en este momento que todas las organizaciones grandes tendrán que segmentarse en grupos pequeños, pues, es decir, desinvirtiendo, ¿verdad? No, pero diríamos que las organizaciones grandes sí van a tener que reestructurarse en cierta forma para poder responder mejor a los segmentos de mercado que están sirviendo. Y van a encontrar cada vez más que su competencia no es una sola organización, sino que más bien una serie de organizaciones más pequeñas que están batallando y buscando ganarse un mercado determinado, pequeño, un segmento determinado del mercado. Lo que quiero decir es la reestructuración que tuvo la IBM y la organización, por ejemplo, actual que tiene la Hewlett Packard. A eso me refiero. Las empresas grandes encuentran que tienen que redefinirse en este nuevo mundo. Por ejemplo, la Westinghouse, que es una empresa muy grande que hace poco, hace unos 5 años apenas, tenía divisiones que se ganaban los premios de calidad, como el premio Baldrige, y luego también el sistema de difusión Columbia. También estas empresas se han redefinido y ahora ya ni siquiera dicen, y ahora se llaman CBS, ya ni usan el término Westinghouse, porque quieren proyectar la imagen de una nueva organización, y creo que todas estas grandes compañías están reestructurándose para adaptarse mejor a las nuevas circunstancias. Y la siguiente pregunta nos llega también de México, Nezahualcóyotl, México, Estado de México, Universidad Tecnológica. Adelante. Sí, buenos días. Mencionaba el ponente que las grandes empresas deben de reducirse en cuanto a su tamaño. Mi pregunta es la siguiente. Quiere decir que una de las claves del desarrollo en Latinoamérica consiste en el resurgimiento de micro y pequeñas empresas y en la eliminación de la especialidad y el auge de la multifuncionalidad en los recursos humanos. Esta es también una pregunta excelente. Lo que sugiero es que la naturaleza de la nueva economía y de la competencia a nivel mundial está obligando a las organizaciones a hacer dos cosas. En primer lugar, crear alianzas y acuerdos con otras organizaciones que pueden haber sido incluso competidores y que pueden ser competidores en otros mercados incluso. Y por otra parte, también están obligadas a observar sus estructuras, analizar sus funciones y optimizarlas. En muchos casos, esto significa, por supuesto, reducción en el tamaño, el downsizing. Y esto se hace por la desinversión o porque se espera más de menos personas. No estoy sugiriendo en ningún momento que una organización que es competente funcionalmente y que puede servir a sus clientes y cumplir con esas expectativas tenga que reducir su tamaño por reducirse nada más. No. Es necesario únicamente optimizarse para responder mejor al cliente, y si eso se requiere, muy bien. Y por supuesto, si es que hay que reducir gastos. Pero esta es una tendencia que estamos viendo aquí en Estados Unidos en esta década, y creo que probablemente es un patrón, una tendencia que vamos a observar el próximo milenio.
La siguiente pregunta nos llega de la Universidad Autónoma de México. Buenos días, Mr. Finnegan. Facultad de Estudios Superiores. México, adelante. De la Facultad de Estudios Superiores Cautitlán. Buenos días, Mr. Finnegan. ¿Podría ser tan amable de comentar más profundamente sobre su punto de vista del benchmarking? Gracias. Sí, por supuesto. En el segundo módulo vamos a ver un poquito más ampliamente el tema del benchmarking. Le adelanto lo siguiente. El benchmarking ya se está convirtiendo en el proceso elegido, favorito de las organizaciones internacionales para el intercambio de conocimiento. Y eso está ocurriendo precisamente porque es una forma controlada que no amenaza a nadie y que permite a la gente, a las organizaciones, compartir y intercambiar sus mejores prácticas de trabajo. Y no es que sea una forma de competir, sino que es más bien un proceso que nos permite, como organizaciones, identificar las prácticas más importantes de una industria y que funcionan mejor en el mundo y determinar, por supuesto, si esas prácticas se aplicarían a nuestra empresa y si nos permitiría ser más eficientes y en nuestras propias organizaciones a la hora de servir al cliente y en el funcionamiento en general. Creo que las organizaciones de tamaño mediano y grande que no practican benchmarking con regularidad en realidad están en desventaja en el mundo de hoy. Y la próxima pregunta nos viene de Río de Janeiro. Adelante, Brasil. Buenas tardes. Relativamente a las nuevas tecnologías, ¿no habría para las pequeñas empresas una contradicción que se expresaría en su capacidad ilimitada de comunicarse con la evidente falta de recursos financieros para actuar en un mercado global, ya que las expectativas y necesidades de clientes difieren de país a país? Es así que es una pregunta muy amplia, efectivamente. La mejor respuesta que le puedo dar en este momento es, para mantenerlo a nivel muy sencillo, es que todos estamos en un negocio para efectos de servir a un cliente con un producto o servicio. Si nos enfocamos en lo que ese producto o servicio es y qué tipo de inversión se requiere para que nosotros podamos ofrecer ese producto o servicio, y si es que el retorno sobre esa inversión será o no suficiente para justificar la inversión, si nosotros podemos mantener el enfoque en eso en particular, entonces, periferalmente, ¿cómo facilitarlo con el uso de la tecnología o con otro tipo de inversiones? Se va a determinar cómo podemos ampliar nuestra organización. Si hablamos específicamente de la tecnología como producto o servicio, ese mercado o mercados se están ampliando en todo el mundo y están proliferando en todo el mundo. Y creo que una de las razones por las cuales las organizaciones nuevas y jóvenes deben tener presente es que tienen que entender exactamente su mercado, su nicho en el mercado y su lugar, y deben darse cuenta de que si tienen éxito, pues supuesto, entonces van a enfrentarse a una gran competencia y que la tecnología que están utilizando definitivamente va a cambiar, porque ese es uno de los fenómenos de esta nueva economía, ese cambio rapidísimo, vertiginoso de la tecnología, es decir, que lo empuja al mercado y que lo jala del mercado, ¿no? Son las tecnologías. La siguiente pregunta viene de Sinaloa, México. El estado de Sinaloa, adelante. Sí, buenos días. Good morning. Estamos de acuerdo que el éxito de una empresa depende de su gente. Nuestra pregunta es,
¿Cuál es su experiencia acerca de compartir información con los empleados? I think I hope I got part of that message across. Espero haber comunicado en parte ese mensaje ya en el primer módulo. Y ahora, después de un momento, vamos a hablar un poco más sobre eso. Hay cada vez más literatura que habla de lo que se llama la administración por hechos. ¿Y eso qué significa? Que las organizaciones están aprendiendo a utilizar la información y el conocimiento como medio para medir su progreso y su éxito. Honestamente, considero que lo más importante que puede hacer una organización hoy en día es mejorar el flujo de conocimiento y el valor del conocimiento dentro de su propia organización, para que la gente pueda, para que esto facilite el conocimiento y el aprendizaje de su gente sobre la organización, el mercado, su clientela, y que entonces el personal tenga la oportunidad de adquirir destrezas y técnicas y la información y conocimiento que necesitan para mejorar tanto a nivel profesional como para ser un activo, una ventaja para la organización. Y cada vez más decimos que en una economía de la información y del conocimiento, la gente, el personal, se convierte en la clave del éxito, y la clave del éxito está en lo que ellos saben, y hay que facilitar ese crecimiento, ese desarrollo de sus conocimientos, del conocimiento del personal. Y nuestra siguiente pregunta nos llega del Distrito Federal de México, los satélites mexicanos. Adelante. ¿Sabes por qué? Porque sí te queremos dar escuchando, excuse me, we have a call that is coming in. Sí, buenos días. Yo trabajo directamente en el área de atención al cliente, en monitoreo de usuarios. Actualmente en Satélites Mexicanos estamos a punto de presenciar la fusión de 3 empresas con 3 culturas muy diferentes. Mira, no tienes teléfono porque se metió al estudio. Y con 3 formas de trabajo muy diferentes. Y los empleados estamos conscientes de la globalización y de que tenemos que cambiar la forma de pensar y la forma de trabajar. Ahora mi pregunta es, ¿cómo podemos nosotros influir sobre otros mandos superiores en ese cambio de mentalidad si ellos todavía no tienen esa conciencia, y de tal manera que seamos más competitivos? Muchas gracias. Su pregunta realmente es muy buena, excelente, y definitivamente es un reto para todos nosotros. Algunos de nosotros tenemos la fortuna de estar en una organización donde el liderazgo, donde la alta dirección es punta de lanza, y que conocen los cambios y están conscientes y alertas de todos estos cambios que hay en el mundo, y ellos están dispuestos a hacer esos cambios. Por otro lado, hay muchas organizaciones que no tienen esa visibilidad tan directa, y lo que yo les puedo sugerir es que ustedes deben tal vez observar, leer un poco, utilizar técnicas como benchmarking, que promuevan, que identifiquen ejemplos en sus industrias, en sus sectores y probablemente en su país, de empresas que han tenido éxito, de organizaciones que conocen estos cambios y que se han adaptado para ser competitivos en estas nuevas economías, y hablar sobre este tema con los líderes y los dirigentes y los gerentes de su organización. En este momento no se me ocurre un libro específico, pero en la bibliografía que les hemos entregado, ahí hay algunos libros que ustedes tal vez pueden utilizar y de referencia, y tal vez en las bibliotecas o en las asociaciones profesionales podrían ustedes encontrar obras que identificar algunos ejemplos que ayuden a sus gerentes y a sus administradores
y creo que en su campo hay muchos ejemplos de organizaciones en telecomunicaciones que están precisamente adelantados en todo lo que es la administración de información, y todo el mundo de la televisión, por ejemplo, ha hecho cambios drásticos para poderse mantener al ritmo del crecimiento en el mundo, ¿no? Esta pregunta nos viene de la Universidad de Guayaquil, Ecuador. A ver, la perla del Pacífico, adelante. Sí, señor Finnegan. ¿De qué manera considera que se acelerará el surgimiento de esta nueva economía gracias al acuerdo sobre liberalización del comercio de productos de computación y telecomunicaciones logrado en Singapur en diciembre del año 96 y la más reciente directiva del presidente Clinton que establece como objetivo nacional la creación de una zona de libre comercio en Internet en el futuro muy cercano? Si tuviera la respuesta a esa pregunta, definitivamente podría ser muy rico muy rápidamente. No lo sé. Creo que hay un adagio que dice que el agua busca su cauce natural, ¿verdad? Y el nivel del agua se adapta naturalmente. Y creo que vamos a tomar el sendero de menos resistencia y que ofrezca la mayor promesa. Yo creo que hay que recalcar que la transición va a darse y la cooperación va a darse. La metodología y el proceso exacto vamos a tener que esperar a ver qué ocurre en realidad. Nuestra pregunta ahora viene de la Universidad de Bolivia, Cochabamba. Adelante, Cochabamba. ¿Aló? Sí, adelante. Gracias. La pregunta concreta es la siguiente. El doctor Finnegan ha señalado que en la economía global actual se privilegian los conocimientos. La pregunta es, ¿en qué situación quedan los recursos financieros dentro de esta economía global en comparación con los conocimientos? Gracias. No estoy seguro de haber entendido la pregunta, pero voy a intentar responder a ella. Espero con esto satisfacer su interés. En esta nueva economía, la información y el conocimiento son la clave y los factores que lo impulsan. Y dado que las organizaciones tienen que hacer inversiones que pueden ser, por ejemplo, equipo de inversiones de capital en equipo para facilitar el flujo de información, pero la mayor parte del dinero se va a invertir en inversiones, es decir, de gente que pueda identificar, procesar y crear información, o sea, en el capital humano. Lo mismo las estrategias para aplicar todos estos conocimientos. Obviamente, ese tipo de inversión no es tan cara. Por lo general, tradicionalmente, esa no ha sido una prioridad muy alta en los presupuestos de las organizaciones, y tal vez lo que estoy tratando de decir aquí es que las organizaciones que están saliendo al mercado global y que tienen un efecto, impactan la economía global como participantes importantes, jugadores importantes, son los que están haciendo ese tipo de inversión. Hay que empujar a nuestros administradores a aceptar estas prioridades que son principales. Our next question is from la Universidad Autónoma de Guadalajara. Esta pregunta nos llega de Guadalajara, México. Adelante, Jalisco, México. Buenos días. Good morning. Nuestra pregunta es la siguiente. ¿Qué estrategia conveniente se debe de tomar con los trabajadores que fallen en las empresas para no optar por el despido? Puesto que esto no solamente afecta a las personas, sino que en mayor volumen a la sociedad y al país.
Quiero, tal vez, es una pregunta extraordinaria. Ese es un reto extraordinario para gente no solo como yo, cuya carrera principal está en la administración de recursos humanos, sino también para los directores ejecutivos de todas nuestras organizaciones. Y también es un reto para los líderes nacionales de nuestros países, ¿verdad? La preocupación que tengo, y voy a empezar desde arriba y luego voy a bajar a las organizaciones. En esta nueva economía que, vuelvo a decir, está impulsada por el conocimiento y la información, lo que se sugeriría es que las personas que no adquieren los conocimientos y que no se motivan para hacerlo, que no tienen la capacidad para adquirir